4 de abril, Matteo Renzi ha dicho en una entrevista, como digo, que ofrece el diario El País, la siguiente expresión. Ha dicho: el bipolarismo derecha-izquierda está en crisis en todo el mundo. ¿Cómo lo ve, don Antonio? Es que esa frase, que la voy a comentar extensamente, está dicha en una entrevista más larga, donde Renzi dice cosas que parecen razonables. Es un hombre de 38 años, alcalde de Florencia. Florencia, para mí, es, junto con Granada, las dos ciudades que más me han atraído en mi vida, que más emoción me han producido. Y él tiene la suerte de ser alcalde con 38 años de esa ciudad tan bellísima que es Florencia. Y he leído con mucha atención la entrevista, en la que dice cosas que parecen razonables, porque parece que no está, que rechaza la partidocracia, que el sistema electoral pues también tiene reparos en el que hay, pero que propone que se copie a España en que no se necesite el acuerdo para la investidura, para la investidura tanto del Senado como del Congreso, sino que se haga como en España, que baste una de las cámaras. En fin, dice cosas propias de un hombre inteligente, pero que no conoce la materia de la que habla. ¿Y qué materia es? Pues nada menos que la política. Parece mentira. Los políticos europeos no conocen ninguno de la materia de la que tratan, que es la política. Es decir, ningún político europeo conoce la política. Dice tonterías, como un niño. Sí, claro, como un niño no, y como un hombre honesto. Este está hablando como un hombre honesto. Y hay barbaridades que de la política italiana que nada menos llevan al triunfo de Berlusconi y del dominio de Berlusconi durante 20 años. Y sin embargo, eso que parece razonable y claro, pues son sandeces políticas o errores o cosas inoperantes que no sirven para nada porque desconocen el secreto de la política. Este Renzi, ¿cómo puede ser inteligente? Que lo es, y sin embargo no da en el clavo. De la misma manera que antes, comenzando hoy en las charlas estas de nuestras, he comentado que no sirve para nada que el PSOE tome el acuerdo de elegir a su candidato a la presidencia del gobierno y al secretario general que lo elija en elecciones primarias por los militantes del partido, y he dicho que no sirve para nada, y que primero que es casi una utopía, que es casi imposible, porque la manipulación del aparato va a ser decisivo en las votaciones esas primarias, sino además de que es inútil, de que no puede, es que es inútil, es que a la democracia le interesa al gobierno. Es de la misma manera que antes, pero decir, un boxeador muy fuerte o un atleta muy fuerte, si es elegido ministro de Educación, no garantiza que los ciudadanos, las generaciones que se formen bajo ese atleta, vayan a ser atléticos. Pues es lo mismo. Igual que un médico no garantiza que sea el mejor ministro de Sanidad, no son los partidos que internamente designen, se hagan democráticos para designar a su jefe, los que garanticen que haya democracia fuera de los partidos. Si es que es absurdo, es ridículo. Dice, hombre, siempre será mejor. Sí, ojalá se pudiera, pero es que yo digo además que es imposible, porque choca contra la ley de hierro. Pues bien, de esa misma manera, también resulta ridícula, infantil, la creencia de este señor inteligente de 38 años, Renzi, la creencia de que si se imita a España se resuelve la crisis italiana, porque ya no hace falta que haya el Senado y la Cámara para designar al presidente del gobierno. Eso me recuerda el chiste famoso que a veces lo cuento, que circuló mucho durante la Guerra Civil Española. Cuando yo llegué a la universidad con 17 años, lo oí por primera vez durante la Guerra Mundial, o terminada la Guerra Mundial, pero estaba bajo el mismo efecto, de Otto y Fritz, que Otto pide a Fritz que le pide consejo a su amigo Fritz porque su mujer lo engaña. Y Fritz le dice, ¿pero estás seguro? Sí. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Dice, me engaña porque le he sorprendido en el sofá. Déjame que lo piense. Y al día siguiente dice, ya tengo la solución, vende el sofá. Pues eso es lo que hace Renzi. De manera que para resolver el problema italiano
no se puede resolver porque hace falta el acuerdo de la Cámara y del Senado. Y este Renzi inteligente dice, imitemos a los españoles, solo uno. Pues imitemos a Franco y ninguno. Y que Napolitano designe el gobierno al que le dé la gana. Esto es ridículo completamente. Y este es un hombre inteligente, que lo es, no lo dudo. Pero son inteligentes de una materia que ignoran, que no conocen lo que es la política. Veamos. El ejemplo más claro de su ignorancia me lo va a proporcionar el análisis de su frase que antes ha leído Adrián y que le pido que la vuelva a repetir. Sí, dice que el bipolarismo derecha-izquierda está en crisis en todo el mundo. Falso, mentira. En primer lugar, esta frase es un tópico que se viene repitiendo en toda Europa, nada menos que después de la guerra europea. En todos los países de Europa, después de la guerra europea, se puso de modo de decir que la derecha y la izquierda no existían. La prueba es que en un artículo del filósofo francés Alain dijo, una reflexión, dice, aquellos que dicen que no existe ni la izquierda ni la derecha, que ya no existe, que está superado, que eso es una falsa, son de derechas. Y eso ha sido repetido después de la guerra mundial, ha sido repetido durante el franquismo y está continuamente repitiéndose. Aquel que niega la existencia de una izquierda y una derecha, de una bipolaridad izquierda-derecha, es porque es de derechas. Bueno, pero quiero decir que con esto no dice ninguna novedad, sino algo muy antiguo. Pero además no es verdad. No porque exista derecha e izquierda, que yo sigo diciendo que tampoco existen, pero yo sé por qué no existen. No porque la palabra, el que lo diga sea de derechas, sino porque lo dice es un ignorante. Claro que existe derecha e izquierda. En materia social, amigos, en materia social existe una izquierda que quiere los desahucios, que prohibir los desahucios, la que quiere el incenso, hacer felices a los viejos, viajes, que no se pague, que los impuestos paguen todo el Estado social, lo que se llama el bienestar social. Esa es la izquierda. Y la derecha, pues la de los ricos, la que no se paguen impuestos y que el Estado no tenga dinero para pagar todas esas, hacer frente a todas esas ventajas sociales. Esa es la idea de la derecha y de la izquierda. Entonces yo digo, claro que existe una derecha y una izquierda social. Lo repito, no existe en España ni en Europa una izquierda ni una derecha política. Porque ¿en qué se diferencia una izquierda y una derecha social de una izquierda y una derecha política? Pues en que la política, el exclusivo objeto de discusión entre la derecha y la izquierda es la libertad. Amigos, la libertad. Mientras que la derecha social, el único objeto de discusión es la justicia. Y como no hay más criterio sano, fuerte, vigoroso, antiguo, histórico de la justicia que la igualdad, pues en los pueblos europeos, sobre todo en los mediterráneos, en los maniqueos, en España, Italia, Grecia, Chipre, Portugal, ser de izquierda los que son partidarios de la igualdad. Porque esa es la justicia, es la igualdad. En cambio, nadie se preocupa de definir de derecha o de izquierda según el criterio de la libertad, porque no hay nadie en toda Europa que conozca, sepa y defienda lo que es la libertad política. Creen que la libertad política la confunden con la libertad de los ricos, es decir, con la libertad de mercado, que es comprar casas, pisos, yates, aviones. El rico puede hacerlo, tiene esa libertad. Entonces la libertad es la propiedad. Los del desahucio están en una contradicción, porque en Italia y España más del 80% de la población son propietarios. Es decir, la izquierda social, la mayoría de la izquierda social es propietaria. Entonces, todo lo que hay armado hoy el movimiento social contra los desahucios, a favor de la dación en pago, pues perjudica también a la izquierda social proletaria, los obreros, los que se aburguesaron y tienen pisos y propiedades y casas de veraneo, porque desconocen la materia de la política, que no es la justicia, sino la libertad. Yo, como defiendo, yo lo digo muchas veces,
Yo desde que tengo uso de razón, políticamente yo no he conocido nunca a nadie que esté situado a mi izquierda. Cuando yo digo que soy un revolucionario, quiero decir políticamente revolucionario, claro, no socialmente. No socialmente porque yo admiro la tradición y me amparo en la tradición, pero no admito ninguna tradición que se oponga a la libertad política colectiva. Y ahí soy revolucionario. Yo no quiero la libertad para mí, a diferencia de todos esos tontos que las televisiones no se cansan de repetir, tanto periodistas como catedráticos en las universidades. Mi libertad mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Eso lo está yo. Bueno, pues eso es falso, es mentira. Mi libertad, si es colectiva, mi libertad comienza con la libertad de los demás. Si no son libres los demás, ¿cómo voy a ser yo libre? Eso no existe. Es una contradicción en los términos. Para que yo sea libre necesito que mi interlocutor, las demás personas, sean también libres. Si no, no hay libertad. Habrá poderes, facultades, derechos subjetivos. Y yo puedo tener unos derechos subjetivos como propietario y otros no tienen. Pero eso son libertades individuales. La libertad de asociación, que ahora tanto se habla del scratch, todas esas libertades de manifestación, son libertades consecuencias de derechos individuales. Donde no hay derechos personales, derechos individuales, no hay libertades, que son facultades o consecuencias de derechos. Pero el fundamento de todas las libertades es la libertad colectiva. Es una libertad que se llama fundadora o fundante. Porque fundante en el sentido que aunque no provenga históricamente los derechos individuales, no provengan de una libertad política fundadora, sin embargo, ahora en el estado de desarrollo al que han llegado los pueblos, especialmente los pueblos europeos, también algunos pueblos asiáticos y Estados Unidos y los pueblos americanos, en ese estado ya es inapelable, es demostrable de que los derechos individuales y las libertades individuales no tienen garantía propia, son cosas otorgadas por los distintos gobiernos, a no ser que vengan y estén fundados en una libertad que se llama fundante, porque no es fundadora, porque no es histórica, pero sigue teniendo la función de fundar. Y ahí, al fundar, la libertad colectiva se convierte en algo increíble, algo majestuoso, en la piedra, la llave que explica todas las situaciones. Y desgraciadamente la filosofía política, anterior a mi reflexión, no descubrió este fenómeno de la libertad colectiva como algo distinto y opuesto muchas veces en virtud de una bipolaridad de la que ahora hablaré, porque es lo que me motiva toda esta reflexión, en virtud de una bipolaridad de la libertad y la justicia. Eso claro que es bipolar, porque está dentro del seno de la sociedad. Y dentro del seno de la sociedad surge una bipolaridad entre libertad y justicia, es decir, entre diferencia e igualdad, porque la libertad crea diferencias y la igualdad suprime diferencias. Y esa es una bipolaridad que está en el seno de la sociedad, pero que no es la principal porque no es la fundante. Esa bipolaridad es casi ridícula comparada con la bipolaridad esencial. ¿Y qué es eso de la bipolaridad? Que estoy hablando de ella porque este alcalde de Florencia la ha mencionado en relación con la derecha y la izquierda, diciendo que él dice también que está en crisis en todo el mundo. Pues eso lo decía Alain en el año 1921. Lo que claro, este hombre con 38 años no sabe que está diciendo un tópico falso. ¿Y por qué es falso? Porque es verdad que lo que es falso es la división artificial entre partidos de derecha y de izquierda. Es falso que la bipolaridad se produzca entre los partidos, porque hay una bipolaridad también fundante, muy anterior a las divisiones de los partidos, y que de la misma manera que la bipolaridad explica el eje de rotación de la Tierra, porque hay un polo norte y un polo sur unidos por un eje alrededor de los cuales se produce la rotación que cambia, pues lo mismo, hay una bipolaridad esencial en la sociedad, en la política, en la historia de los pueblos, de las naciones, y esa bipolaridad es mucho más importante que la de derecha e izquierda. Esa bipolaridad es la que existe entre dos polos que son antagónicos, pero inseparables, porque la rotación derecha-izquierda se hace girando alrededor de ese polo, de esos dos polos, de ese eje bipolar. ¿Y cuál es ese eje bipolar?
lo tenéis a la vista todo y nadie lo quiere reconocer. Ese eje es la bipolaridad existente entre Estado y sociedad. Ahí sí que se da. Eso es lo fundamental. Es ahí donde se produce, dentro de esa bipolaridad, en la rotación alrededor de ese eje. Es donde en el seno de la sociedad civil aparece la sociedad política. Y en la sociedad política hay tiempos, partidos, espacios, donde triunfa, adquiere la hegemonía cultural, la llamada derecha, donde prima las libertades individuales, y la llamada izquierda, donde prima las igualdades sociales reconocidas por el Estado, pagadas por el Estado, porque no hay más igualdad social que la que produce el Estado. Y para eso son partidarios del mayor, ni se lo pregunta, considera que el Estado tiene que tener suficientes ingresos para pagar el bienestar social, mientras que las clases propietarias piensan lo contrario, no pagar impuestos y que el mercado financie y cada uno se la apañe como pueda. Esa bipolaridad es muy inferior y dependiente de la bipolaridad esencial, que es la que se produce, repito, entre Estado y sociedad. ¿Esto de qué es consecuencia? Pues claro, quien no conozca la filosofía de Leibniz, quien no haya estudiado el valor tan impresionante que tiene el principio de intermediación y el principio de continuidad y el principio de contigüidad, que son distintos entre la derecha y la izquierda. Además, no son continuos, pero son contiguos. Explíquelo, don Antonio, el contiguo. Lo que está pegando uno al lado no es lo mismo. El principio de continuidad garantiza la permanencia de algo en el tiempo. La contigüidad explica la permanencia de algo junto a otro en el espacio. Si se destruye uno a otro ya no hay contigüidad. Y la derecha e izquierda es una contigüidad social. Pero el Estado y la sociedad, sin la polaridad Estado-sociedad, ni siquiera habría existencia política. Ese es el principio grande. Entonces hablaba de que quien no conozca la filosofía de los principios, la de Leibniz fundamentalmente, y luego los que la han complementado ya en la política, por ejemplo Benjamin Constant, que también tiene una teoría sobre los principios de intermediación. Pues este principio de intermediación lo voy a explicar ahora en unas palabras muy sencillas, pero que sepáis, lector, que nadie nunca lo ha dicho ni lo ha explicado. Y siempre decir lo nuevo cuesta más que expresar algo que ya he sabido. A mí no me cuesta de comprender, pero sí me cuesta explicarlo porque no sé el nivel de entendimiento, de cultura que tienen los que me oyen, puesto que tengo una radio o el de televisión. Entonces tengo que improvisar cosas que yo creo que pueden ser entendidas. Pues bien, para explicar cómo la bipolaridad entre Estado y sociedad puede ser superada mediante el principio de intermediación, yo lo explico en mi libro. Eso sí lo he explicado, la bipolaridad, me hice referencia a ella, pero no lo desarrollé, porque en mi libro, si hubiera desarrollado los temas, no tendría 700 páginas, tendría 7000, y nuevas, originales, pero es que yo no podía estar ofreciéndonos algo que nadie pudiera ya leer. Pero en fin, vuelvo al tema. La sociedad civil, ahí me inspiro en una idea de Gramsci. Hasta que yo no comprendí esto en Gramsci no lo pensé. La sociedad civil, para que se produzca alguna intermediación no violenta, por tanto, porque si hay violencia ya no hay intermediación, eso es mediación para aplastar a uno de los extremos. Pues bien, para que haya el principio de mediación en la sociedad civil, entre el Estado, entre gobernante y gobernado, tiene que producirse un principio de mediación. ¿Y cuál es ese principio de mediación entre el Estado y la sociedad? Entendiendo por sociedad la sociedad civil, pero que yo me resisto muchas veces en España a hablar de sociedad civil, porque en Alemania eso se entiende muy bien, porque significa sociedad burguesa, pero en España no, es más que sociedad burguesa. Sociedad civil en España es la que no es militar ni religiosa, simplemente. Eso es la sociedad civil, todo lo que no es militar ni religioso es civil. Pues bien, el principio de mediación hace que de la sociedad civil surja, sí, casi espontáneamente, o sin casi, por el valor de la espontaneidad, que tanto valor tiene también el Leibniz, pues surja de la sociedad civil con espontaneidad
se destaque un tipo de asociación de carácter exclusivamente político, que Gramsci lo examina para descubrir que hay en el seno de la sociedad civil donde se produce la lucha por las ideas culturales y surge el concepto de hegemonía. Y hay una derecha y una izquierda que nacen de la sociedad civil y juntas, una oponiéndose a otra, enfrentándose, crean lo que se llama sociedad política. Pero el marxismo, lo digo claramente, y la izquierda europea y la filosofía derivada de Hegel no ha comprendido este tema, y por tanto Carlos Marx no podía entender que la sociedad política es un concepto diferente y antagónico del concepto de Estado. Hegel tampoco lo entendió. Ni Hegel, ni Carlos Marx, ni todo el marxismo. Que le llamaron sociedad política al Estado. ¿Cómo va a ser sociedad política el Estado si el Estado es una organización involuntaria que hemos heredado desde hace 500 años y se hizo por unas consecuencias y unas necesidades derivadas de la existencia de antiguos reyes generalmente, o no? También hubo dictadores y caudillos que no eran reyes. Pero bien, no podemos confundir el Estado y la sociedad para llamarle al Estado sociedad política, porque no es sociedad, ni tampoco es exclusivamente político. También hay política, pero en el Estado es una organización que hace frente a 1000 tipos de problemas, entre ellos el militar, la defensa de un territorio. Y claro que la política también ha de contribuir a imprimirle una dirección y un sello a cada Estado. Pero no se confunde. Una cosa es la sociedad y otra el Estado. Pues bien, derivado de Gramsci, que no lo dijo, pero me inspiró a mí, pienso que la construcción es, porque Gramsci, como marxista, aunque no fuera ortodoxo, siguió llamándole al Estado sociedad política. O sea, Gramsci no descubrió la sociedad política, descubrió el concepto de hegemonía y descubrió el concepto de que es en la sociedad civil donde se produce la lucha por la hegemonía. Eso es suyo. Pero no descubrió lo que yo he descubierto, o mejor dicho, he descubierto, claro, y estoy desarrollando desde hace 30 años. Y es que en la sociedad política, como intermediaria entre la sociedad civil y el Estado, no puede ser confundida ni con el Estado ni con la sociedad, porque entonces no podría ser intermediaria. De la misma manera que todo el mundo comprende un íntimo partidario, un acérrimo partidario de Israel, si hay conversaciones entre árabes y israelitas, no puede ser intermediario, porque es rechazado por ser incondicional de Israel. Pues lo mismo, en esa sociedad política tiene que estar integrada por los representantes, los que defiendan el principio de la libertad, hasta ahora nadie, de la libertad colectiva, quiero decir, nadie, y los defensores de la igualdad, hasta ahora la izquierda. Por eso representa, por eso se habla de la teoría del mini-estado. Todos los anarquistas y los que defienden la teoría liberal del mini-estado es porque desconocen lo que es la sociedad política. Porque a mí no me da miedo ¿cómo va a dar miedo el Estado? Ni mínimo ni máximo, si está regido por la libertad política. Ahí no hay sumisión ninguna ni peligro ninguno para el gobernado. Pero claro, si no saben que la sociedad política es algo distinta del Estado, es natural que digan Estado mínimo, Estado no. De la misma manera que es natural que este hombre diga ahora que el bipartidismo no es de derecha ni de izquierda. ¿Pero cómo? Será el bipartidismo vuestro el que no desconocéis que el bipartidismo se da entre Estado y sociedad, y que el principio intermediario para resolver es pacíficamente ese bipartidismo. Ese principio intermediario se llama sociedad política, dentro de la cual existe una derecha y una izquierda, y una derecha radical y una izquierda radical, y son compatibles porque están dentro del eje de rotación de la bipolaridad Estado-sociedad. Eso es lo que quiero desarrollar. Y si tengo tiempo algún día seguiré hablando más de esto, porque esto es desconocido en la ciencia política, nadie habla de ello. Y la diferencia derecha e izquierda es una diferencia subordinada a la diferencia esencial, el antagonismo esencial que se da entre Estado y sociedad. El eje de rotación es la relación Estado y sociedad. Y eso tiene que tener aceite, lubrificante, para no producir violencia, revoluciones. Y esa función le realiza el principio intermediario, o de mediación, que es lo mismo. Y ese principio de mediación, cuando no se reconoce la libertad política colectiva, no existe. Entre la derecha y la izquierda hoy no hay principio de mediación ninguna, por eso hay consenso, es decir, falsedad a la derecha y falsedad a la izquierda.
Como no hay intermediación, principio ninguno de intermediación entre el bipolarismo izquierda y derecha, de ahí la falsedad se resuelve o con guerras civiles, como en España, hubo una derecha y una izquierda en guerra civil, o con consenso, o la dictadura de Franco, o el consenso de Juan Carlos. Esa es la razón por la cual el consenso, que es el antídoto de la libertad, el consenso que es el enemigo de la libertad, se hace insustituible cuando se concibe la bipolaridad, como hace ahora el alcalde de Florencia, como si fuese entre derecha e izquierda. Eso es mentira, eso es falso. Yo por eso recurro a la fundación, a un concepto fundante de la democracia, que es la libertad política colectiva. Y pido un periodo de libertad constituyente para que, no de proceso constituyente como me han copiado mal los movimientos de la calle, de 15M o de los que manejan esto en la calle, los manifestantes, creyéndose que son reformistas. No son reformistas ni revolucionarios, porque hablan de proceso constituyente. Pero proceso constituyente ha tenido todos los partidos, todos los países del mundo, en todas las épocas han tenido procesos constituyentes. Franco obedece a un proceso constituyente. Él no nace de la guerra civil como héroe, nace como dicta unas leyes fundamentales. No, es que él no las dicta, no, es que me refiero a eso, que para que él dicte unas leyes ya tiene que ser dictador. Antes de dictarlas hay unos procesos en Salamanca, hay un proceso constituyente en virtud del cual hace a Franco dictador. Son los generales, pero allí hay operaciones es Kinderland, se sabe. No voy a dar una lección de historia, pero se sabe cómo es elegido, y en principio fue generalísimo, claro, porque nadie lo discutía en el ejército. De generalísimo no quiere decir que sea jefe del Estado, porque España no era un campo militar, pero hace generalísimo en la base. En fin, yo no voy a repetir. Hay un proceso constituyente que termina haciendo de Franco un dictador. Luego evoluciona. Y ese dictador, a partir del año 5, desde que pierde Alemania en Stalingrado, Franco deja de ser una dictadura. Y entonces, mediante el nombramiento de Jordana para traerse el ministro de Asuntos Exteriores, para traerse la simpatía o por lo menos la contigüidad del mundo anglosajón, y llama a Roma y dirige a Martín Artajo, Ruiz Jiménez, para acercarse al mundo anglosajón y a Roma, porque ha perdido Hitler la batalla de Stalingrado. Ahí empieza la evolución del franquismo. Esto algún día, tantos historiadores no tienen esa concepción unitaria de ver por qué la dictadura primero se convierte a partir de entonces en un régimen durísimo, pero más autoritario que dictador, hasta que el desarrollo, la emigración por un lado, España, la avalancha de turismo y las remesas de los emigrantes permiten en España que se cree una ideología del desarrollo, que son los hombres del Opus Dei, Laureano López Rodó y López Bravo, Letona, López de Letona, los Lópezes. Todos estos crean un clima que pasa a ser ya el Estado autoritario. Pues todo esto es un proceso. Ese proceso es un proceso constituyente. Yo no hablo de proceso constituyente, eso porque la democracia solamente se llegaría a ella si ese proceso estuviera presidido exclusivamente por la libertad. Es decir, que solamente la libertad sea constituyente. Ahí ya no interviene ni ejército, ni banquero, ni partido. No. ¿Y quién es la libertad? Lo defino la libertad colectiva. Es decir, la sociedad. Si la sociedad civil de su seno surge mediante la libertad colectiva, la libertad de opiniones y de criterios, ese es la libertad constituyente. Hay que abrir un periodo de libertad constituyente para que los españoles pacíficamente decanten cuáles son las opciones para la forma de Estado y forma de gobierno que deseen. Forma de Estado, pues monarquía o república, y forma de gobierno, pues lo que hay hoy, gobierno de partido o democracia. Porque esto no es democracia, la democracia está por llegar, aún no ha llegado, aún no ha empezado. Es ridículo. Tanto es como se llena la boca de democracia, señal, dime de lo que presume y te diré de lo que carece.
No hay pueblo en el mundo que emplee más veces la palabra democracia que a los españoles. Y además de que denotan su ausencia, es que para que haya democracia tendría que no haber corrupción. Y dicen, no, es a la inversa. No, señor, estáis equivocados. Si hubiera democracia en España no habría corrupción. El hecho de que digáis la corrupción de España es como la de Grecia y la de Italia, la mayor de Europa, y sin embargo es democrático. Pero ¿cómo? Si fuera democrático, quiere decir que la corrupción no tiene arreglo, porque mejor que la democracia no hay ningún sistema. No, existe corrupción porque esto no es democracia, y la esperanza que con democracia se acabe la corrupción. Por eso. ¿Y por qué se acaba con la democracia? Porque hay separación de poderes, que es lo que evita la corrupción. Mientras que ahora, como no hay separación de poderes, hay oligarquía de partidos y consenso de oligarquía de partidos. ¿Y el rey qué es el rey? Pues la pieza que cierra el sistema para que no se discuta la presidencia, para que el consenso sea posible. Tan absurdo es el rey, la presencia para presidir el consenso, que si Cataluña se separa, y Artur Mas y los en Vizcaya lo hacen, el rey, que está presidiendo esa separación, dice, hablando se entiende la gente, en lugar de movilizar a la opinión pública, él, haciendo declaraciones, para que el ejército, él, Rajoy, los gobiernos y los partidos se pongan a las órdenes de la Constitución cuando dicen que si llegan momentos mucho menos lo que ha llegado, por mucho menos, que se suspendan las autonomías de Cataluña y el País Vasco. Eso no lo hacen. Pues señalar uno que no es que no haya democracia, es que no respetan la Constitución. Quien no respeta la Constitución no son los catalanes, por supuesto, ni los vascos, por supuesto, pero la falta mayor de respeto de la Constitución la tiene ¿quién? El rey y los dos partidos estatales principales, el PP y el PSOE. No sé si con esa explicación sobre el bipartidismo, que es la que ha provocado todo, está suficiente, pero yo resumiría, no porque puedo resumirlo y no debe caer en la forma tan tonta de hablar que introdujo Tierno Galván, diciendo yo resumiría. Pues si tú puedes resumirlo, ¿por qué dice resumiría? Digo yo resumo, porque nadie me impide hacerlo. Entonces eso es absurdo decir yo resumiría. Resumo la cuestión del bipolarismo criticando al alcalde de Florencia con la distinción entre el bipolarismo real, efectivo, existente entre Estado y sociedad, que no tiene arreglo porque no existe principio intermediario, y no existe porque desde Carlos Marx y Hegel el Estado se ha confundido con la sociedad política. Y yo distingo entre Estado por un lado, gobernante, sociedad política, sociedad civil por otro, gobernado, y en medio, para realizar la intermediación, pero saliendo no del Estado, sino saliendo del seno de la sociedad civil, la sociedad política constituida por partidos políticos y sindicatos. Pues hemos cumplido la hora, don Antonio. Pues así que vamos a despedir a los oyentes. Amén. Muchas gracias, hasta mañana.